Bienvenidos a Espacio de Capacitación COVID-19. Mi nombre es Jesús Fumagalli y soy médico del Centro de Salud número 9 de La Boca y del área de capacitación del programa. La dinámica de hoy va a ser un poco diferente a las dinámicas anteriores. Vamos a tratar de que no sean tan expositivas y tratar de intercambiar un poco con ustedes algunas ideas. Ahora les voy a explicar cómo. Los temas que van a ver conmigo, hoy vamos a ser dos los facilitadores, como siempre. Voy a estar yo ahora y después va a seguir el querido Mario Maceo, nuestro farmacólogo. Los temas que van a ver conmigo son estos: rastreos de contactos, el tema de rastreo de contactos, de qué se trata esto y cuáles son las estrategias que se proponen, cómo definir un contacto de alto riesgo o un contacto estrecho, cuál es el monitoreo que debemos hacer de este contacto una vez que lo definimos como tal, ¿sí? Cómo definimos un contacto de riesgo en un personal de salud y cuándo un paciente que padece COVID-19 está de alta. Primero vamos a tener una introducción y después vamos a mostrarles unos casos problemas tipo opción múltiple. Van a ser 5 problemas de opción múltiple que ustedes van a poder contestar en el chat, ¿sí? Obviamente lo único que se pretende con estos 5 problemas de opción múltiple es motivar al tema, ¿sí? Obviamente no es evaluativo. Lo ideal es que generen dudas o preguntas en relación a esto. La idea es responder la opción más correcta en el chat y poner 2 o 3 palabras de por qué se eligió esa opción, ¿sí? Y solamente vamos a utilizar las respuestas para favorecer el intercambio, Probablemente ustedes quisieran más datos cuando uno pone un caso problema, pero la cantidad de palabras en una diapositiva hace que uno se maree más. Por eso la última viñeta dice, probablemente dicen más datos, usted arriesgue, ¿sí? Arriesgue a cuál opción le parece la más correcta. Entonces vamos a tener una intro y después vamos a tener los casos problema y después volvemos, ¿sí? Para dar los aportes teóricos que nos llevarían a poder responder a estos casos problema. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Javier está, por suerte, con nosotros para ayudarnos hoy. Bueno, me pareció importante que la bibliografía la vean antes y no después, porque a veces desde dónde uno está hablando, ¿no? Les recomiendo que busquen esta cita, que es de la Organización Mundial de la Salud, la primera, que se llama así, ¿no? El rastreo de contactos en el marco de COVID-19, orientaciones provisionales. Es muy sencilla, es corta y es muy útil. Después, como siempre, utilizamos la página del Ministerio, argentina.gov.ar. Utilizamos el CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Naciones Unidas, de Estados Unidos. Y utilizamos el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades europeo, ¿sí? En cualquiera de ellos pueden encontrar información de valor. Pero todas las recomendaciones que vamos a ver en esta clase vienen de allí, ¿sí? Y este es el punto, ¿no? ¿Qué deseamos todos en el medio de esta pandemia, ¿sí? Y lo que todos deseamos es reducir la transmisión del SARS-CoV-2. Recuerden que este es el nombre del virus que produce la enfermedad COVID-19. O sea, alternativamente hay personas que lo llaman SARS-CoV-2 y otros lo llaman coronavirus tipo 2, ¿sí? Pero estamos hablándonos del virus que produce la enfermedad COVID-19. Entonces, ¿qué deseamos? No tenemos tratamiento. Como no tenemos tratamiento, tenemos que reducir la transmisión y controlar la epidemia. Recordemos que este virus requiere de un ser vivo para continuar su vida. Si este virus no encuentra otro ser vivo donde multiplicarse, no tiene otro ser vivo para multiplicarse, muere. Por lo tanto, es muy importante cortar la cadena de transmisión y controlar la epidemia. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, acá brevemente, en realidad esto ya lo saben y lo tienen muy claro. La transmisión es persona a persona, a través de gotitas respiratorias, gotitas que expulsa una persona infectada por la boca y pueden llegar a la nariz o a la boca de la persona que está cerca. Y siempre vamos a empezar a hablar de una distancia, esta distancia importante entre una persona que es susceptible, o sea que es sensible, y una persona infectada va a ser de 2 metros, ¿sí?
vamos a considerar una distancia de riesgo, aquella que es menor a 2 metros o menor a 2 brazos extendidos, ¿sí? Para los que tenemos algunos problemas con la inteligencia espacial, 2 brazos extendidos estaría bien entre 2 personas. Y hay que recordar que las personas sin síntomas pueden propagar la enfermedad. ¿Qué buscamos cuando hablamos de disminuir la transmisión o de controlar el brote? Y esto fue muy nombrado cuando empezó la epidemia quizás, que es el número de reproducción eficaz, número RO, ¿sí? ¿Qué buscamos? Que una persona infectada contagie por una cuestión aritmética a menos de otra persona sensible, a menos de una persona sensible. Por eso decimos que el número de reproducción eficaz deseado tiene que ser menor a 1, ¿sí? Lamentablemente actualmente no es menor a 1, por eso, bueno, esto es en el área metropolitana, ¿no? Hay otras provincias que tienen otra situación. Pero lo que se busca para controlar el brote es que esta capacidad de una persona infectada de contagiar a una persona sensible sea menor que 1, o sea, que contagie a menos de una persona. Este es nuestro objetivo, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia con la que contamos para que esto suceda? Por un lado, detectar a aquellas personas que puedan estar padeciendo la enfermedad, detectar casos sospechosos, ¿sí? Una vez que uno detecta un caso sospechoso, necesitamos realizarle las pruebas diagnósticas, la PCR, que siempre hablamos. Una vez que está detectado y se define que una persona es positiva en la PCR, debemos aislar esos pacientes y automáticamente, una vez que están aislados esos pacientes, ir a buscar los contactos de este paciente y a iniciar la cuarentena de este contacto, ¿sí? Esto es lo que se va a llamar, y lo que ronda este tiempo y esta clase de hoy, que es el rastreo de contactos y la cuarentena. ¿Qué es el rastreo de contactos? Esta es la estrategia integral y vamos a ver qué es el rastreo de contactos. El rastreo de contactos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un proceso. El rastreo de contactos no empieza y termina en una consulta, no empieza y termina en un día. El rastreo de contactos es un proceso. Ese proceso trata de detectar a las personas que pudieron estar expuestas al virus, evaluar cuál fue la situación, evaluar si ese contacto de una persona sensible con una persona infectada es de riesgo, ¿sí? Y decidir qué vamos a hacer con las personas que sí estuvieron expuestas a la infección. ¿A fin de qué? A fin de evitar que la transmisión continúe, o sea, que una persona que está en etapa sintomática de la enfermedad pueda encontrarse con otra persona sensible y contagiarla. Este es el rastreo de contactos. Esto es un proceso. No se trata de una actividad que lleva un día o que lleva 2 días, ¿sí? Sino que es un proceso. ¿Y por qué la cuarentena? Estamos diciendo que nosotros lo que queremos hacer es detectar a aquellas personas que estuvieron en caso con una persona infectada y la vamos a llevar a cuarentena. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV-2 o el coronavirus tipo 2 puede transmitirse de una persona a otra mientras ésta aún no presenta síntomas. Todas las personas tienen un periodo presintomático. En ese periodo presintomático, antes de que empiece la tos, antes de que empiece el dolor de garganta, la dificultad respiratoria, hay un periodo en el cual la persona puede contagiar, ¿sí? Y el otro motivo por el cual vamos a utilizar la cuarentena como modalidad para cortar la infección es que hay pacientes que transcurren toda su enfermedad de una manera asintomática. Entonces, por ese motivo vamos a usar la cuarentena. Cuarentena lo definimos como el aislamiento que realizamos en personas que aún están sanas, ¿sí? Esa es la definición de cuarentena. Las cuarentenas se utilizan desde 5 siglos, o sea, desde el siglo V antes de Cristo, digamos. Y todavía sigue siendo algo muy útil. Bueno, el rastreo de los contactos representa un instrumento esencial de la salud pública para controlar los brotes epidémicos. No tenemos otra manera de cortar un brote epidémico que no sea el distanciamiento de una persona y otra, ¿sí? ¿Y cuáles son los componentes de este rastreo? Clave es la participación de la comunidad. O sea, la comunidad tiene que estar anoticiada de que uno va a tratar de detectar qué personas estuvieron en contacto con una persona infectada, van a tener que aceptar que sean contactadas por el equipo de salud y por un periodo largo, durante aproximadamente 14 días. Las personas van a tener que aceptar estar en cuarentena
y no tener contacto con otras personas. Entonces requerimos el apoyo de la comunidad. La comunidad tenemos que tratar de comunicarnos con la comunidad y establecer que esto tiene que ver con el bien común, tiene que ver con la solidaridad. Hay que tener mucho cuidado porque cuando hay una infección de por medio, se producen muchas cuestiones que tienen que ver con la estigmatización y con la discriminación de personas. Entonces hay que ser muy claro cuando uno se comunica con la comunidad. Siempre buscar referentes comunitarios, como en todos los problemas de salud que buscamos referentes comunitarios para llegar al terreno. Este también es una situación en la cual los referentes comunitarios pueden ayudarnos mucho, sobre todo con las barreras que tienen que ver con el idioma. Una persona a la cual se la va a poner en cuarentena requiere apoyo de alimentación, o requiere continuar con sus tratamientos crónicos de sus enfermedades. Entonces, la comunidad debe participar en este proceso, ¿sí? El equipo de salud tiene que planificar cuál va a ser y de qué manera va a ser el rastreo. Hay que establecer un equipo de rastreadores, ¿sí? Incluso de supervisores de los rastreadores. Esto es un proceso que requiere de varias personas, ¿sí? Y requiere una base de datos, ¿sí? Que en lo posible sea informatizada para reunir, compilar y poder acceder fácilmente a los datos, ¿sí? Y al finalizar el proceso poder analizarlo. Estos son los escenarios de transmisión que se proponen para cuando hay una epidemia, ¿no? Y creo que en nuestro país tenemos distintos lugares que están viviendo distintos escenarios de transmisión. Creo que hay una sola provincia en este momento que no tiene casos, todo el resto tiene casos. Pero tanto en aquellas localidades donde no hay casos o los casos son esporádicos, es clave que cuando uno detecta una persona infectada vaya a buscar a los contactos de esas personas para poder aislarlos, y cuando se produce un conglomerado de casos o cuando la transmisión es comunitaria, es prácticamente la única herramienta que tenemos. Inclusive cuando la epidemia empieza a ser controlada, también es clave continuar con el rastreo de casos para no volver a una fase anterior de la epidemia. O sea que el rastreo de casos tiene que ser clave en el manejo de esta epidemia. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los pasos? Nosotros nos planteamos o nos replanteamos el rastreo de contactos. Entonces, definir el contacto, definir el tipo de contacto. Si es un contacto de riesgo o si no lo es, porque es tan importante saber cuál es el contacto de riesgo y cuál no lo es, ¿sí? En el cuartel de bomberos, si uno se pone a desafectar a todos los bomberos, y puede ser grave, entonces hay que uno establecer dónde está el mayor riesgo, ¿sí? Por ejemplo, en este cuartel que nos tocó ayer, por suerte, estaban divididos por guardias. Entonces había 10 bomberos que compartían una guardia, pasaban 72 horas y volvían, ¿sí? Entonces estaban divididos en grupos, y realmente al grupo que se definió como contacto es como al grupo que está de guardia a las 24 horas. Por suerte tiene un protocolo muy bueno: cuando salen los bomberos limpian todo, cuando vuelve la otra guardia limpian todo antes. Entonces es muy importante definir quiénes son los contactos de riesgo y quiénes no lo son, ¿sí? Una vez que uno definió los contactos, definió el riesgo, inicia la cuarentena. Cuando inicia la cuarentena, ¿esto se termina? No. O sea, el monitoreo de los contactos tiene que ser diario. Hay que establecer personas que se comuniquen diariamente con todos los contactos. ¿Para qué? Para evaluar la aparición de síntomas. Y si aparecen síntomas, hay que iniciar el protocolo de caso sospechoso, ¿sí? Este monitoreo diario, en lo posible, tiene que ser un monitoreo directo por una persona del equipo. También hay lo que se llama autonotificación, en los cuales los contactos son los encargados de avisar al equipo de salud cómo están, y se llama notificación cero, que incluso se tienen que comunicar para avisar que no tienen ningún síntoma, ¿sí? Por las vías que se pueda, ¿sí? Por teléfono, por mail, por WhatsApp, por la vía que se quiera. Luego hay que saber cuándo está de alta esa paciente de la cuarentena, y el último paso va a ser el análisis de los datos, ¿sí? Bueno, acá lo que tenemos es, esto está sacado del archivo de la OMS que les comenté, y en realidad lo que dice es cuál es la información clave en el formulario de rastreo de contactos. Primero, la identidad del contacto, la mayor cantidad de datos que se pueda, ¿sí? El nombre, la dirección, el teléfono,
lugares alternativos donde comunicarse. En relación a la información personal, a qué se dedicaba, en qué lugares participaba, bueno, cuál es el idioma que maneja, cuál es el tipo de contacto y cuál es la fecha, ahí está subrayado en verde, este tema de la fecha de último contacto con el enfermo, ¿no? Acá hay que ser muy estricto con el tema de las fechas de último contacto, ¿sí? La frecuencia y la duración de ese contacto la vamos a evaluar siempre, ¿sí? En el seguimiento de los signos y los síntomas vamos a utilizar también la ficha para dejar asentado cuál es el signo y cuál es el síntoma que aparece, ¿sí? Y en esa ficha también tiene que estar asentado si se abandona el seguimiento, por qué se abandona el seguimiento y si se inició con síntomas, dónde es que se hace el estudio de la PCR, qué día se hace la PCR, ¿sí? Y esto es lo mismo, cómo se elabora en base de datos, en este caso en relación a una institución, pero uno consigna el nombre y el apellido y tiene que seguir toda una serie de datos de ese contacto para poder seguirlo. Hasta acá es esta introducción. Ahora vamos a ver las situaciones para pensar, ¿sí? Y después vamos a volver para ver cómo lo pensaron ustedes y qué aportes teóricos podemos hacer a esto. Para esto yo voy a ponerles una pregunta multiple choice. Vamos a tener entre 1 minuto y 2 para poder leerla y enviarla al chat en cada pregunta, ¿sí? O sea que vamos a estar, vamos a tratar de que sea 1 minuto aproximadamente por cada una. Entonces, los hermanos Torres, Pedro, María y Marcos Torres, están cumpliendo su 5º día de cuarentena ya que su madre padece COVID-19. Pedro comenzó con síntomas, es asmático y lo internaron. ¿Cuántos días de cuarentena le faltan cumplir a María y a Marcos? 9 días, 14 días, 16 días. Teresa está cumpliendo cuarentena por ser contacto estrecho de un paciente COVID-19. Usted realiza hoy la llamada de monitoreo y Teresa refiere un poco de tos. Entonces, ¿qué opciones tenemos con Teresa? Usted la tranquiliza, ya que solo tiene un síntoma y le dice que de sumarse fiebre le realizarán otras pruebas. Usted le solicita control de temperatura cada 6 horas y comunicarse con el centro de salud si supera los 37,5. O usted le solicita a Teresa que prepare su bolso y pide el traslado de la paciente para hisopado para SARS-CoV-2. Usted debe realizar el rastreo de contactos del comedor Solcito del barrio.
obtuvieron hoy resultado positivo para COVID-19 de una niña que estuvo en el comedor hace 48 horas. A la niña la habían hisopado ayer. Entonces, usted se comunica con el comedor, se informa de las características del mismo, solicita la lista de asistentes y empleados y ordena el cierre del comedor por 14 días. Opción B, usted se comunica con el comedor, se informa de las características del mismo, solicita la lista de asistentes y empleados para comunicarse con ellos, ya que todos deben realizar una cuarentena de 14 días, o usted se comunica con el comedor, se informa de las características del mismo, solicita la lista de asistentes y empleados para comunicarse con ellos y evaluar el tipo de contacto. El paciente Fernando Gómez recibió hoy resultado positivo para coronavirus tipo 2, realizado hace 24 horas. Hace 3 días, Valeria le dispensó antihipertensivos a Fernando en el centro de salud. En ese momento, ambos tenían barbijo colocado. ¿Qué hacemos? Valeria debe aislarse en su casa y realizar control de síntomas por 14 días. Si aparece alguno de ellos, activar el protocolo de caso sospechoso. B. Valeria puede continuar trabajando, controlar la aparición de síntomas. Si surge alguno de ellos, activar el protocolo de caso sospechoso. O C. Valeria debe aislarse en su domicilio y realizar a las 72 horas un hisopado nasal y orofaringeos para coronavirus tipo 2. Y de acuerdo a ello, regresará o no a su trabajo. Caso 5. Karina se acerca al centro de salud para aplicarse su método anticonceptivo mensual. Refiere que padeció COVID-19 leve, que hoy sería su día 11 de aislamiento, pero su método está vencido. Entonces, usted le explica que debe presentar un test negativo para poder entrar al centro de salud y aplicarse el método. B. Usted le pregunta sus síntomas y explica que tiene que mantener aislamiento por 14 días y luego concurrir a aplicarse el método. C. Usted le pregunta sobre sus síntomas y aplica el método en enfermería, ya que cumplió con las medidas de aislamiento.
Bueno, 2 minutos de repaso. Hay cosas que ustedes ya las tienen clarísimas, pero a mí me gusta repasar siempre. Recordemos que el periodo de incubación de COVID-19 es de 1 a 12 días, un promedio de 5 días, pero se estima que los pacientes pueden, o sea, lo estimamos y nos tomamos un tiempo mayor, de 14 días como para darle tiempo al virus a expresarse. Por lo tanto, si yo necesito saber si una persona se infectó o no, y si va a ser síntomas, le vamos a dar 14 días. Los 14 días de cuarentena están directamente relacionados con este periodo de incubación largo que tiene esta infección. Por lo tanto, les vamos a decir, si una persona tuvo un contacto con un paciente infectado, si una persona tuvo contacto con un paciente infectado el día 20, ¿sí? Vamos a esperar a partir del día 20, 14 días a partir de ese último contacto con la persona infectada, lo vamos a mantener en cuarentena. Y durante esos 14 días vamos a estar en contacto con esta persona, para evaluar si aparecen sus síntomas. Decíamos que el periodo de incubación era de 1 a 12 días y que entonces nos tomamos una cuarentena, una cuarentena de 14 días. Y que en esos 14 días evaluábamos síntomas. Estos están de arriba hacia abajo, de síntomas más frecuentes a menos frecuentes que produce el COVID-19, ¿sí? Los más frecuentes son los que forman parte de la construcción de casos sospechosos, ¿sí? Tenemos la tos, tenemos la fiebre, bueno, los dolores que pueden producir cualquier cuadro viral, tenemos la falta de aire y el dolor de garganta como más frecuente. Más hacia abajo empieza la diarrea, náuseas, vómitos, la pérdida del olfato o del gusto, el odor abdominal y la rinorrea. Cualquiera de estos síntomas pueden tener los pacientes, pero los que tenemos más arriba son los más frecuentes. ¿Cómo definimos cuándo una persona es contacto estrecho y no contacto esporádico? O sea, ¿cuándo vamos a aislar a una persona de sus tareas, de su trabajo, de su vida, porque fue un contacto estrecho, ¿sí? Entonces vamos a ver cuándo esto se produce. Entonces decimos que contacto estrecho es cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, durante al menos 15 minutos. Entonces, acá tenemos un parámetro. Después vamos a ver una cartilla de resumen de esto, no traten de... Después vamos a ver una cartilla de resumen que por ahí nos va a ayudar. Entonces, tenemos un parámetro que tiene que ver con la distancia, un parámetro que tiene que ver con cuánto tiempo pasé con esa persona, otro parámetro tiene que ver con en qué momento, ¿sí?, yo me encontré con la persona, en qué momento se produjo ese encuentro. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a considerar contacto estrecho entonces a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso tenía síntomas, por supuesto, o durante las 48 horas previas al inicio de estos síntomas, y que no han utilizado las medidas de protección personal adecuadas. Esto lo vamos a repetir sistemáticamente. La otra cuestión que vamos a valorar en qué momento se encontró con la paciente infectada, a qué distancia, cuánto tiempo y cómo estaba vestido, o sea, qué equipo de protección tenía de acuerdo a la actividad que estaba realizando, ¿sí? Vamos a la siguiente. En relación a los barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o internación prolongada, vamos a tener el parámetro, además de todo lo anterior dicho, es que toda aquella persona que comparta habitación, cocina o baño de un caso confirmado se va a considerar caso estrecho, ¿sí? Definimos barrios populares como aquellos barrios que no cuentan con los servicios básicos, ¿sí? O que la mayoría de las personas no cuentan con título de propiedad, pero básicamente se trata de aquellos barrios donde no cuentan con servicios básicos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando hablamos de un comedor, de un club, de una parroquia? Bueno, en estas instituciones vamos a definir contacto estrecho como aquella persona que haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas. ¿Qué parámetros? Nuevamente, menos de 2 metros y 15 minutos. Eso fue para personas que no trabajan en el sector salud. ¿Qué pasa con las personas que trabajan con el sector salud? Vamos a considerar que es un contacto estrecho a todas aquellas personas que mantuvieron una distancia menor a 2 metros, ¿sí?, durante por lo menos 15 minutos.
Que sea compartir un consultorio y una sala de espera. Tengan contacto directo con secreciones, ¿sí? Un médico que no tenía guantes y tuvo contacto con alguna de estas secreciones o cualquier otro personal de salud. Tenga contacto directo con el entorno de una persona, de un paciente confirmado, como la habitación, por ejemplo. O permanezcan en el mismo ambiente durante un procedimiento que genera aerosoles. Ahora vamos a ver cuáles son los procedimientos que generan aerosoles para que no haya dudas respecto a esto, ¿sí? Pero cuando una persona estuvo en un ambiente donde había un procedimiento que generaba aerosoles, esa situación ya es de riesgo, de por sí. Pero todo esto va a ser de riesgo si el personal de salud no tenía el equipo indicado para la actividad que realizaba, ¿sí? Nosotros acá en este dibujo vemos todo, desde el mameluco, los guantes, el barbijo. Bueno, hay que ver qué hay que utilizar de acuerdo a la actividad que realice ese personal. Entonces, no se va a considerar personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado para la actividad que realiza. Esto es lo que le decía antes. Cualquier duración debe considerarse prolongada si la exposición se produjo durante la realización de un procedimiento de generación de aerosoles. En este dibujo, esta es la escena de mayor riesgo, ¿no? Un rescatador sin ninguna protección a alguien que le está haciendo RCP, resucitación cardiopulmonar. La resucitación cardiopulmonar es una maniobra claramente generadora de aerosoles. Pero igual en la siguiente los tenemos resumido. ¿Cuáles son aquellos procedimientos que generan aerosoles y que por tanto son más contagiosos? Esto mi compañera Gabriela lo habló en la primera clase, lo vamos a volver a hablar en la última clase. Lo repetimos. Los procedimientos que generan aerosoles, entonces no importa el tiempo que se haya permanecido en ese lugar, son aspiración de vía aérea, inducción de esputo, la reanimación cardiopulmonar, la intubación y la extubación, un tipo de ventilación especial que son la CPAP, que es ventilación invasiva, broncoscopía, ventilación manual. Dejé un espacio para la administración de nebulizadores y alto flujo de suministro de oxígeno porque no está claro, pero al no estar claro lo vamos a considerar como procedimientos que generan aerosoles, ¿sí? De hecho, uno siempre prefiere, en vez de nebulizar un paciente en esta epidemia, utilizar PAF, salbutamol en PAF. Lamentablemente no en todos lados está descrito todas las funciones que hacemos, digamos. O sea, tanto la Organización Mundial de la Salud, la SAD y el CDC o el Ministerio ponen actividades generales con qué equipo hay que usar y no siempre estamos comprendidos en eso. Vamos a tratar de, para la capacitación, la última, que es el 17 de julio, a mitad de julio, es el miércoles que viene, no el otro, tratar de incluirlos y englobarlos a casi todas las actividades. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de valorar una exposición de una persona sana con una persona infectada? Entonces, si uno pudiera tener en mente esto, digamos que podría tomar definiciones. Siempre vamos a tener en cuenta las fechas, ¿sí? Nosotros, lo primero que tenemos que saber es cuándo fue el periodo sintomático de la persona, ¿sí? Qué días estuvo sintomática y a partir de ahí vamos a considerar 2 días más que son los 2 días previos. Nosotros consideramos que las personas contagian y se consideran infectivas los 2 días previos y durante todo el periodo que tuvo síntomas, ¿sí? Entonces, una pregunta que nos vamos a hacer es, ¿esta persona que estuvo en contacto estuvo con el paciente mientras éste presentó síntomas o desde las 48 horas previas? Si dice sí, ya tenemos un dato para tomar decisiones, ¿sí? Esto es porque se vio que las personas infectadas contagian la mayoría en esta etapa, ¿sí? Muy bien, acá tenemos el relojito porque nos vamos a preguntar si estuvo con esa persona durante 1 minuto, 2 minutos o fueron 15 minutos o más. Por eso tenemos el relojito. Nos vamos a preguntar a qué distancia estuvo. ¿Tuvo una distancia de cuánto? ¿De 3 metros, de 2 metros, de 2 brazos extendidos o menor? ¿Sí? Esa persona, el contacto, el que estamos por definir el contacto,
qué tenía puesto en ese momento. Si era un personal de salud, ¿usaba el equipo de protección adecuado para ese momento? Algo que no pensamos siempre es esto. La persona infectada, cuando entraste en contacto con ella, ¿tenía correctamente puesto su tapaboca nariz? O sea, su tapaboca casero, ¿eh? La pregunta es, ¿tenía puesto el tapaboca casero de tela? ¿Sí o no? Y eso va a ser importante también a la hora de valorar el riesgo, ¿sí? Lo que le decía antes, en ese contacto, ¿hubo una maniobra que generaba aerosoles? Y bueno, si hubo una maniobra que generaba aerosoles, ya vimos que si encima la persona no tenía un equipo de protección, ese es un contacto de alto riesgo independientemente del tiempo, ¿sí? Y lo otro que nos vamos a preguntar es, en barrios populares, instituciones cerradas o internación prolongada, es si ese contacto compartió la habitación, compartía la cocina o compartía el baño, ¿sí? Lo que les voy a proponer es que después respondamos nuevamente los choice. Vamos a dejar un minutito y los respondamos nuevamente después de tener estos aportes. A ver si cambian o no sus respuestas, ¿sí? Entonces, esta cartilla, disculpen, es la que vamos a utilizar para valorar una persona si va a entrar en cuarentena o no. No es menor esto, ¿sí? Quizás me olvidé de colocar algún símbolo o alguna imagen que nos sirva, pero a mí me ha servido. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es cuáles son las acciones. Una vez que definí que un contacto estuvo más de 15 minutos, a menos de 2 metros, que ni el personal ni la persona infectada tenían puesto el tapaboca. Bueno, vamos a indicar aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. El contacto tiene que tener un mail y un teléfono del referente. El referente jurisdiccional, en algún caso será la enfermera, en otro caso será el médico, en otro caso será el administrativo. Bueno, el referente lo dispone cada uno de acuerdo a los recursos que tenga cada localidad, ¿sí? Pero hay que mantenerse comunicado, ¿sí? Y este monitoreo tiene que ser diario durante 14 días. ¿Qué monitoreamos? Los signos o los síntomas. Estamos hablando de que si pusimos en cuarentena a alguien es porque no tenía ningún síntoma. Esto que armé acá, vamos a ver dos cuadros. Este y el que sigue, ¿sí? Este cuadro es del CDC, del centro de los centros de infecciones de los Estados Unidos, y este es el cuadrito que podemos encontrar en la página argentina.org. Esto les va a servir sobre todo para responder a la pregunta de Valeria, la de que entregó la medicación, ¿verdad? Vamos a empezar a leerlo de derecha a izquierda, ¿sí? ¿A qué personal de salud lo vamos a excluir de su trabajo, lo vamos a aislar obligatoriamente por 14 días desde el último contacto? Y obviamente el personal responsable lo va a comunicar. Entonces, ¿a qué personal le vamos a pedir esto? Obviamente al que tuvo una exposición con un contacto cercano y con un contacto prolongado. ¿Y qué tipo de equipo de protección tenía esa persona? Personal de salud que no usaba ni barbijo quirúrgico ni N95. Tuvo este tipo de contacto, se va a excluir de su trabajo. Personal de salud que no usaba protección ocular y la persona con COVID-19 no usaba barbijo casero o quirúrgico, ¿sí? Esto les va a servir para responder a la pregunta de Valeria. Y personal de salud que no usaba equipo de protección personal completo, todo el equipo de protección personal, mientras realizaba una maniobra generadora de aerosoles. Todas las situaciones que quedan por fuera de estas serían personal de salud que puede mantenerse en su trabajo con autovigilancia de síntomas. Y ante un síntoma se hisopa. Recuerden que la definición de caso sospechoso para personal de salud es en aquellos lugares donde hay circulación viral comunitaria, un síntoma lo define como que se debe hisopar. El cuadro que nos propone el Ministerio tiene el mismo sentido y también tiene en cuenta si el caso tenía barbijo o máscara facial, ¿sí? Entonces, si el personal de salud no tenía puesto nada, ni siquiera un barbijo, su riesgo es medio, hay que monitorear los síntomas y hay que excluirlo del trabajo. Si el personal de salud no usaba barbijo, el riesgo es medio, hay que monitorear los síntomas y hay que excluirlo del trabajo.
Ahora, si el personal de salud tenía barbijo pero no tenía protección ocular, el riesgo es bajo, hay que monitorear los síntomas y no hay que excluirlo de su trabajo. Si lo tenía completo, de la misma manera, del equipo de protección personal completo, el riesgo va a ser bajo, el monitoreo de síntomas debe hacerse siempre, pero no hay que excluirlo de su trabajo, ¿sí? Con estos dos cuadros yo creo que ayudan bastante a definir situaciones laborales, ¿sí? Acá, este es el cuadro de la Organización Mundial de la Salud para, de acuerdo al tipo de atención que ofrecemos, cuál es el equipo de protección personal que utilizamos. Algo que es muy importante es que cuando nosotros definimos que alguien debe permanecer en cuarentena, le facilitemos recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones están en la página de argentina.gov. Yo lo que hago es copio las recomendaciones y se las envío por mail a todas las personas que están en cuarentena y evaluando cuando se hacen los llamados si las comprendió o no comprendió, lo puede realizar o no. Recomendaciones importantísimas cuando alguien está en cuarentena y tiene otros convivientes, que con los otros convivientes esté a menos de 2 metros, si es posible, mantenerse en una habitación aislado. La persona que es contacto va a usar barbijo para salir a espacios comunes. Pues si va al baño, cuando va al baño, va a ir al baño. Cuando va al baño, que lo limpie siempre, ¿sí? Y realizar la autovigilancia de síntomas, y si aparece un síntoma, avisar. Si aparece un síntoma, avisar, ¿sí? Cuando hay un contacto estrecho con un síntoma, avisar, porque hay que cambiar la conducta. También tenemos que recomendar qué hacer con la ropa de sábanas, las toallas, y la ropa de uso común. Muy importante no sacudirlas, muy importante colocarlas en una bolsa de la habitación hasta el momento de lavarlas, mantenerlas separadas, ¿sí? Y lavarlas con agua caliente en lo posible. Recomendaciones con relación a los utensilios, lavarlos muy bien en lo posible, que la persona que es contacto tenga sus propios utensilios. También recomendaciones en relación a la bolsa de residuos. A mí me llamó la atención procurar que la bolsa se llene solo 3/4, no como hacemos en casa, que hasta que la bolsa no estalla uno no la cierra, sino que en este caso rellenar 3/4 y van a ser 2 bolsas, ¿sí? Léanlo tranquilos. Y sobre todo facilítenselo. Algo muy importante, cuando se reincorpora al trabajo un personal de salud que definimos como contacto. El personal de salud expuesto que no desarrolle COVID-19 puede reincorporarse a sus tareas habituales luego de 14 días sin realizar PCR. Yo aclaro que hay localidades que cambian también las normas, hay que tenerlas al tanto. Estas son las normas del ministerio, ¿sí? Entonces, un personal de salud que es contacto puede, después de permanecer en cuarentena 14 días, puede volver a trabajar sin una PCR. Y esto a mí me parece muy importante porque es un momento muy crítico en relación a que las personas no pueden atender sus problemas de salud diferentes a resto de COVID, ¿sí? Nosotros tenemos que favorecer la accesibilidad de las personas a la atención. Hay situaciones dramáticas en relación a la no atención de personas que no son COVID. Entonces, en relación a esto me pareció importante cuando un paciente está de alta, ¿sí? Y puede atenderse, porque pueden generarse problemas. Entonces, cuando un paciente está de alta, y los pacientes están de alta de acuerdo, la diferencia es si tuvieron síntomas leves o moderados o graves. Las personas que tuvieron síntomas graves son infectantes por más tiempo, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tuvo síntomas leves o moderados, vamos a continuar el aislamiento ¿hasta cuándo? Hasta al menos 10 días de la aparición de síntomas, más hasta al menos 72 horas después de la desaparición de la fiebre seguro, ¿sí? Y de la mejoría de los síntomas respiratorios, no teniendo en cuenta la anosmia, la digeusia, la alteración de gusto, que puede durar más tiempo, Pero estos son los parámetros y no requiere PCR para el alta un paciente que tuvo un caso leve o moderado de COVID. Cuando cumple estos criterios, ese paciente terminó el aislamiento. Esto va a servir para responder la pregunta de los anticonceptivos. Ahora, cuando un paciente tuvo una infección grave por COVID,
pacientes que estuvieron internados, pacientes que estuvieron en ARM, pacientes que tuvieron insuficiencia respiratoria, neumonías graves. Esos pacientes requieren al menos 10 días después de la aparición de síntomas, 72 horas de mejoría de sus síntomas y que estén afebriles, y sí necesitan una PCR negativa, ¿sí? Esto es muy importante porque no debemos excluir de la atención a personas que lo necesitan. Lo último, ya termino, se lo juro, perdonen, fue muy largo. No, lo anteúltimo. Todo proceso, dijimos que el rastreo es un proceso, ¿sí? Lleva tiempo, quizás hay que convocar a las personas que más les guste hacerla, que les guste investigar, que les guste seguir a los pacientes. Todo proceso debe ser evaluado, ¿sí? Y sería muy interesante que podamos evaluar cómo nos fue, cómo nos va con los rastreos en esta epidemia, porque no va a ser la última, Y en el archivo de la OMS hay algunos indicadores muy fáciles de hacer que se pueden armar y que podemos evaluar y comparar y mejorarnos de acuerdo a eso. El único sentido de un indicador es poder evaluar lo que hacemos y mejorarnos. Y estos son muy sencillos. Miren, proporción de contactos vistos, número de contactos vistos sobre número de contactos por seguir, ¿sí? Y eso nos permite saber cuál es la cobertura del monitoreo, reconocer las zonas de baja cobertura y mejorarnos, ¿sí? Yo les recomiendo que son muy simples estos dos indicadores, que los puedan ver y tratar de llevar a cabo. El rastreo de contactos debe ser realizado de una manera sistemática, debe ser metodológico, no es una tarea para realizarla rápida, ¿sí? Porque interrumpe la cadena de transmisión, ¿sí? Eso es lo importante. Eso es un proceso que puede interrumpir la cadena de transmisión. Les voy a poner de nuevo los choice, a ver de qué manera los responderían después de los aportes teóricos, ¿sí? No, traten de hacer el esfuerzo. Son 2 minutos. Miren, caso 1 de los hermanos Torres. A ver qué contestan. Yo aclaro algo ahora por si... la mayoría de 16 días. La mayoría de las personas contestaron 16 días. A ver si pueden ir escribiendo si contestarían otra cosa. La mayoría contesta la respuesta B y la respuesta B es la correcta. O sea, la trampita de esto era si contábamos la cantidad de días de cuarentena a partir del problema de Pedro, del problema de la mamá de la mamá de los chicos. En realidad tenemos que contar como día 1 de cuarentena cuando Pedro arranca con síntomas, ¿sí? O sea que pobre María y Marcos van a tener que estar 14 días de cuarentena. Bien, vamos a pasar la otra. Teresa. A ver, chicos, chicas, chiques, ¿qué contestarían? La primera opción no es correcta por 2 cuestiones, ¿sí? Primero, que le está diciendo que si se suma un solo síntoma, que solamente se va a preocupar si tiene fiebre. COVID da otros síntomas, además de la fiebre, o sea que si se suma otro síntoma más, tendría que avisarnos también. O sea que la respuesta A no es correcta. La respuesta B tampoco es correcta, ¿sí? Si una persona le solicita control de temperatura cada 6 horas, vuelve a tomar el mismo punto, ¿no? Solamente comuníquese con nosotros si tiene fiebre. Hay otros síntomas que da COVID que tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, la pérdida de gusto. La opción correcta es la C. Le solicita a Teresa que prepare su bolso y pida traslado. En contactos estrechos, un síntoma significa hisopado, ¿sí? No le pedimos ningún síntoma extra. En contactos estrechos, miren argentina.gov, la definición de contacto es clara. Un contacto estrecho con un síntoma se hisopa. Caso 3. Muy bien, la mayoría contestó la respuesta número C. En este caso hay que comunicarse con el comedor, establecer una comunicación con el coordinador, informarse de la crítica del mismo, cuál es la lista de asistentes y sobre todo qué tipo de contacto tenía esta niña con el resto de los participantes del comedor, ¿sí? Con la tarjeta tendremos que evaluar eso. Caso 4. Fernando Gómez. A ver cómo respondieron esta pregunta. ¿Qué responderían después de los aportes? A ver. Está puesta adrede, ¿verdad? Nosotros acá vemos... Esta pregunta la armé de esta forma, ¿no? Tenemos a la persona que dispensa con barbijo, tenemos a la persona que retira la medicación con barbijo también. Ojalá estos brazos estuvieran estirados.
A mí me gustaría más que estos brazos estuvieran. Se puede hacer, ¿no? Cuando dispensa medicamentos, vieron que dijimos 2 brazos estirados son suficientes como para protegernos del COVID. La realidad es que de acuerdo a las recomendaciones del CDC y del Ministerio de Nación, Valeria puede continuar trabajando, Valeria va a hacer un autocontrol de los síntomas y si surge alguno de ellos va a activar el protocolo de caso sospechoso, ¿sí? Obviamente que uno cuando define contactos lo define en equipo, pero de acuerdo al nivel de recomendaciones, Valeria puede seguir trabajando porque no solamente tenemos en cuenta cómo estaba Valeria, tenemos en cuenta si la persona tenía barbijo puesto, y estas son las recomendaciones. Muy bien. Las 5. Esto tiene que ver con la última diapo que pusimos de la finalización del aislamiento de los pacientes COVID leve, ¿sí? La finalización del aislamiento de los pacientes COVID leves es a los 10 días de la fecha de inicio de los síntomas, ¿sí? Karina puede aplicarse su método. Obviamente Karina va a salir con barbijo. Obviamente la persona que le aplica el método va a tener el barbijo puesto y si se acerca mucho también puede tener un protector ocular. Como hacia cualquier paciente que se acerca al centro de salud. La realidad es que en el día 11 Karina terminó su aislamiento, ¿sí? O sea que yo me inclino a pensar que sí hay que interrogarla por los síntomas, que sí hay que interrogarla porque una cosa es una persona que si Karina tuviera fiebre sería una cosa, ahora si Karina está asintomática, si Karina está asintomática se puede aplicar el método ya que finalizó su aislamiento con las medidas que en esta epidemia tenemos que tener. Esto para mí tiene que ver con el tema de no dejemos sin la atención de salud a las personas en el medio de la epidemia porque vamos a pagar lo caro.